Hola, muy buenas noches. Qué rico que nos podamos volver a encontrar por este medio. Hoy vamos a hablar de Harley Quinn. Vamos a hacer un análisis de la personalidad de Harley Quinn. Análisis psicológico. Bueno, Harley Quinn es un personaje ficticio desarrollado por DC Comics. Es muy reconocida por ser la compañera sentimental del Joker, uno de los villanos de Ciudad Gótica que se enfrentan a Batman. Harley Quinn, con sus características que son muy únicas y que a mucha gente le causa gracia, muestra unos patrones y unos rasgos muy marcados en su personalidad. Entonces vamos a ir haciendo un análisis de los diferentes posibles trastornos y rasgos que puede tener este personaje. Bueno, primero vamos a hablar de algo que en la psicología denominamos síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo se desarrolla cuando una persona que está siendo abusada o que inclusive es secuestrada empieza a desarrollar una afinidad o un vínculo afectivo con el abusador o el secuestrador. Esto lo vimos en Harley Quinn, la cual lo desarrolló con el Joker. Generalmente hay dos mecanismos para desarrollar el síndrome de Estocolmo. Uno de ellos es tener esa sensación de vulnerabilidad y acogerse afectivamente hacia el secuestrador. Pero otra forma de hacerlo también es a través de una identificación. Lo que podemos observar en Harley Quinn es que se da más por un mecanismo de identificación, de identificarse con el Joker y desarrollar esta parte afectiva. Bueno, vamos a hablar también de algo que presenta mucho el personaje y es el trastorno psicótico compartido. Bueno, entonces cómo se presenta este trastorno psicótico compartido? Cuando una persona presenta un trastorno psicótico, generalmente lo hace mediante dos síntomas, como lo son los delirios y las alucinaciones. Los delirios y las alucinaciones se dan en los episodios psicóticos. Entonces, para aclarar, una alucinación es cuando se ve, se siente algo y se toma como cierto, pero objetivamente no hay eso que la persona está viendo. Por ejemplo, cuando ves un gorila, cuando sientes que hay un gorila, pero no lo hay en realidad. Eso sería una alucinación. El delirio es cuando una persona cree en algo firmemente, asegura y asevera de que eso es así, pero cuando en realidad no está siendo así. Por ejemplo, un delirio de persecución, cuando la persona siente que lo están siguiendo, pero eso no está pasando. Cuando tiene la creencia constante de que lo están persiguiendo, de que le quieren hacer daño, de que lo están acusando con algo y eso no está pasando. Bueno, entonces ¿cómo sería el trastorno psicótico compartido? Es decir, es compartido con un otro, en este caso con el Joker. El Joker en la relación es el dominante y es quien impone las ideas delirantes a través de la relación y entre ambos comparten esas ideas delirantes y toman determinadas conductas. Bueno, también se ve mucho y muy marcado lo que es el trastorno de personalidad histriónico. ¿En qué se ve marcado el trastorno de personalidad histriónico? Se ve muy marcado en cuanto a las emociones intensas, el querer ser el centro, el querer llamar la atención, por ejemplo, con su forma de vestir, también en su coqueteo, en su forma teatral de expresarse constantemente, en la parte de la sexualización, de cómo se viste, de cómo actúa sexualmente con las personas. Es muy marcado entonces el trastorno de personalidad histriónico, bueno, también con sus emociones, con la impulsividad, emociones tan inestables. Otro trastorno que probablemente presenta este personaje
es el trastorno de identidad disociativo. El trastorno de identidad disociativo, como lo veíamos en un video anterior, tiene que ver mucho con una persona que tiene dos o más personalidades, por decirlo así, dos o más identidades. Hay ciertos síntomas marcados que pueden mostrar rasgos de un trastorno de identidad disociativo. Uno de ellos son las amnesias disociativas que presentó Darley Quinn antes, cuando era una psiquiatra, una reconocida psiquiatra, y tenía una personalidad totalmente diferente, sus conductas, sus comportamientos eran muy diferentes. También se muestran en ciertas partes cómo el personaje tiene unas amnesias disociativas donde le cuesta recordar su pasado, donde recuerda ciertos episodios pasados, pero solo por momentos. Entonces también puede presentar amnesias disociativas, que es uno de los síntomas del trastorno de identidad disociativo. Y algo es que el cambio tan marcado y disruptivo de conducta que tiene, de pasar de ser una psiquiatra, una persona más introvertida, a pasar a ser totalmente extrovertida, con una personalidad totalmente diferente, con unas conductas inclusive antisociales. Entonces es muy marcado esta parte de un posible trastorno de identidad disociativo. Bueno, también hay algo conocido como el síndrome de Florence-Nightingale. También hay algo muy reconocido como el síndrome de Florence. El síndrome de Florence hace alusión a cuando un terapeuta desarrolla un acercamiento emocional con su paciente. Este acercamiento emocional, este vínculo emocional, lo empieza a desarrollar generalmente al ver la vulnerabilidad que tiene su paciente. Esto está muy marcado en Harley Quinn, cuando siendo psiquiatra le llevaba un proceso al Guasón. Fue desarrollando un vínculo afectivo. También tenemos el trastorno de masoquismo sexual. En el trastorno de masoquismo sexual es muy marcado que la persona se excite cuando es humillada y cuando es maltratada. Hay personas que plantean que Harley Quinn tiene trastorno obsesivo compulsivo. En lo personal no estoy de acuerdo en que tenga un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué pasa? A ver, primero que todo entendamos algo. La obsesión es cuando generalmente se vienen pensamientos repetitivos, pensamientos rumiantes en la persona, y esta persona le busca una salida a estos pensamientos, y en este caso lo hace a través de la compulsión. La compulsión está muy marcada por movimientos estereotipados, por ejemplo, es decir, movimientos repetitivos como una especie de tic. Pues en lo personal no estoy de acuerdo con el planteamiento de un trastorno obsesivo compulsivo, debido a que en lo que he notado de las películas no he visto como estos movimientos estereotipados en Harley Quinn, o ya la parte de los pensamientos rumiantes y de las compulsiones sí lo puede presentar, pero la parte compulsiva no estaría de acuerdo. Y también muy marcado el trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno antisocial es súper marcado. Pues, por ejemplo, quebrantar las normas, irse contra las leyes, disfrutar del dolor ajeno, causar daños y no sentir remordimiento, los actos delictivos. Esta parte es muy marcada en el personaje de Harley Quinn. Bueno, y qué rico poder haber entendido parte de la personalidad de este personaje, que en las últimas películas ha estado a cargo de Margot Robbie. Excelente papel, excelente forma de desempeñarlo, porque la verdad es muy marcado, muy bien dramatizado esta parte
de cómo da vida a esos trastornos a través de la actuación. Bueno, me alegra mucho poder presentar este video. Estoy atento si tienen cualquier duda al respecto o cualquier comentario. Que estén muy bien. Y recuerde que rico que me puedan seguir a través de Instagram o a través del canal de YouTube como Resiliencia Centro Psicológico. Muchas gracias, que estén muy bien.